Hola, buenos días, mi nombre es Laura y estamos en el Sendero del Pagano. El día de hoy vamos a hablar de las 10 diferencias que existen entre el tarot del Rider-Waite y el tarot de Marsella. Si estás interesado, quédate en este video. Muy bien, la primera diferencia que existe entre el tarot de Marsella y el Rider-Waite es su historia. El tarot de Marsella tiene un origen del siglo XV, en la época medieval aquí en Europa, en Francia, en Marsella. Pero no sabemos quién fue el que lo diseñó, quién lo dibujó, quién se le ocurrió la idea de hacer ese tarot. No lo sabemos. En cambio, el Rider-Waite sí sabemos su historia. La historia del Rider-Waite, pues la vas a poder ver aquí en el video de historia del tarot, ¿vale? Pero en pinceladas muy generales, el Rider-Waite se originó en 1910 de la mano de Arthur Edward White y de Pamela Colman Smith. Por lo tanto, sí sabemos su origen, su génesis y de dónde proviene, ¿no? Y de qué fue inspirado, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, la segunda diferencia que podemos notar en el tarot Rider-Waite y Marsella es que el de Marsella, a nivel de simbología, refleja más que todo la sociedad de la época medieval. Como ya dije, el tarot de Marsella está inspirado y fue realizado en el siglo XV, en pleno época del medioevo. Entonces, por lo tanto, tiene tintes importantes a nivel católico, tiene tintes importantes de cómo era o estaba estratificada la sociedad en ese momento, y eso lo podemos valorar en las cartas. Miren, si lo vemos aquí, pues tiene como una pinta más está pintado, dibujado, tiene los personajes con esas valorizaciones de esa época, ¿no? Fíjense acá, o el Papa, vamos a buscar el Papa. Mira la papisa, mira el Papa. Ok, son cartas que realmente reflejan a esa época, ¿vale? En cambio, el Rider-Waite es mucho más moderno y tiene mayor simbología de lo que es la astrología, la alquimia y claras referencias egipcias y masónicas, ¿ok? Entonces eso es lo que podemos valorar en este mazo de tarot, ¿ok? Que tiene como más simbología, tiene mayores tintes de astrología y podemos sacarle mayor información en ese plano esotérico. La tercera diferencia que existe entre el Rider-Waite y el de Marsella es que en el Rider-Waite sí se realizó un libro en el cual aparecen todos los significados fijos de cada una de las cartas. En cambio, en el tarot de Marsella, como no sabemos el autor, pues los significados fueron evolucionando y creciendo y cambiándose a lo largo de la historia y de las tradiciones del mundo, ¿vale? Entonces, ha tenido como un proceso evolutivo el tarot de Marsella. En cambio, el de Rider-Waite sí tiene un significado bien marcado y significativo. Muy bien, la cuarta diferencia entre el Rider-Waite y el de Marsella es los arcanos menores. Esta creo que es la diferencia como más resaltante entre un mazo y el otro, y es por lo siguiente. Fíjense cómo son los mazos. Este es el Rider-Waite y este es el de Marsella. A primer vistazo pareciera que no tiene mayor diferencia, ¿no? Aparece aquí una moneda, aquí también aparece una moneda y vamos, que pinta igual. Pero ya a partir del 2 de oros o el 2 de pentáculos hay diferencia. Aquí ya tenemos una imagen escenificada y aquí tenemos ya dos monedas y no hay mayor escenario. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos? Es que esta se basa más que todo en numerología, en color y lo que representa el elemento.
como en este caso es el 2 de oros, si estaríamos hablando de esta carta, estaría hablando de un palo de tierra. ¿Ok? En cambio el Rider Waite, aun cuando también sabemos que es un palo de tierra y también muchas veces valoramos lo que es la numerología, pero el Rider Waite ya tiene un significado fijo en esta carta del 2 de euros. ¿Ok? Entonces lo más importante en esto es que las dos cartas tienen dos monedas, pero tienen una forma diferente de entenderse, una forma diferente de analizarse y una forma diferente de escenificarse en la tirada. Aquí, como dije, en el de Marsella, algo que se me olvidaba comentarles es que es importante también valorar si las cartas en las lecturas de los arcanos menores y también los de mayores, si a nivel de numerología pues las cartas van ascendiendo o van descendiendo en números, si se repite un número, ¿vale? Eso también es importante para poder valorar lo que es la temperatura también de lo que es la lectura. Con el de Marsella, si sale mucho palo de copas, si sale mucho palo de espadas, de bastos, de oros, pues ahí podremos ver de qué nos está hablando el tendido o cuáles son hacia dónde va encaminado la lectura. Si va positivo, si va negativo, si es algo relacionado al amor, si es algo de dinero, del trabajo, si es algo a nivel intelectual. Son cosas que vamos valorando con mayor facilidad con el de Marsella que con el del Rider Waite. Bien, la quinta diferencia entre el Rider Waite y el de Marsella es las simetrías entre sus cartas, ¿vale? Aquí podemos ver que en el Rider Waite pues se puede leer al derecho como al revés. Aquí sabríamos cuál es el derecho porque tenemos el personaje de pie. Y si no sale así, podemos entender que está invertida, que es una carta invertida. Pero ¿qué sucede con el de Marsella? Que esta carta, por ejemplo la del 6 de oros, se puede leer de la misma forma porque está perfectamente simétrica tanto de una manera como de la otra. Entonces, muchos de los que estudian el tarot de Marsella, pues hacen dos cosas. O leen todas las cartas como si todas las cartas estuvieran al derecho, o le hacen una marquita al tarot en alguna esquina y ahí ya saben cuándo es al derecho o al revés. Sexta diferencia es que sobre todo en los arcanos menores no se valora tanto o no se evidencia tanto en los arcanos mayores, pero en los arcanos menores no todas las cartas del Rider Waite se parecen en significado o al 100% en el significado al de Marsella. El de Marsella hay una que otras cartas que se diferencian entre el Rider Waite y el de Marsella. Entonces es importante estudiar uno y estudiar el otro, ¿vale? Entonces, si estamos trabajando con el Rider Waite, pues trabaja con lo que es la lectura del Rider Waite. Si estás trabajando con el de Marsella, pues trabaja con el de Marsella. Hay personas que estudian ambas y ya luego cuando ellos echan las cartas, pues lo leen con la información de las dos. A mí en lo personal no me gusta eso. Me gusta respetar lo que me dice el Rider Waite, me gusta respetar lo que dice el de Marsella, pero yo no soy quien para decirle a otra persona y decirle no hagas eso, porque cada uno tiene su forma y sus maneras de conectar con el mazo. Muy bien, la séptima diferencia entre el Rider y el Marsella es la posición de los arcanos mayores de la justicia y de la fuerza. La justicia, en este caso en el de Marsella, comienza con en la posición número 8 la carta de la justicia y la de la fuerza en la posición número 11. ¿Qué sucedió con el Rider Waite? Pues Arthur Edward Waite invirtió el orden, que la casilla número 8 está con la fuerza en vez de la justicia y la casilla número 11 la representa la justicia en vez de la fuerza.
¿Por qué hizo esto Arthur Edward White? Pues sencillo, él tan solo vio el orden en el cual cada una de las cartas de los arcanos mayores representaban cada uno de los signos astrológicos. Y pues como muy bien sabemos, Leo va antes que Libra y por eso invirtió el orden. Puso primero a la fuerza y luego puso a la justicia, que vendría representando al signo de Leo y el signo de Libra. Por eso cambió el orden. Bien, la octava diferencia que existe entre el tarot de Marsella y el Rider-Waite es la numeración, ¿ok? En el tarot Rider-Waite aparece en números romanos, en este caso, en este ejemplo, es la del emperador en la carta número 4, el arcano número 4, y viene número 4 en romano, ¿ok? Es decir, 1 menos 5 es igual a 4. En cambio, en el de Marsella aparece diferente, aparece como sumatoria en vez de resta, aparece 1 más 1 más 1 más 1 es el número 4, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el de Marsella no se resta, los arcanos siempre van sumando uno al otro, siempre va hacia lo positivo, hacia el crecimiento, no hacia el decrecimiento. En cambio, en el Rider-Waite pues lo quisieron poner tal cual un número 4 en romano y ya está, no se dieron mucha mala vida en ponerle mayor importancia a la cosa. Quisieron colocar el número 4 y ya está. En cambio, en el de Marsella se coloca así por ello. Otra diferencia es la carta del loco. Por ejemplo, la carta del loco no tiene número, en cambio la del Rider-Waite sí tiene un número y no en romano, tiene el 0. Tiene el 0 que todos conocemos. Esta es otra de las diferencias que tiene el tarot del Rider-Waite. Esto lo que hace es que coloca esta carta como el principio de lo que son los arcanos mayores. En cambio, el de Marsella, este es el arcano que no tiene una posición fija. Él puede estar haciendo un viaje entre los arcanos mayores y no representa ningún número, ¿ok? Por lo tanto, por eso no tiene ningún número registrado en la baraja. Este es un arcano que habla de libertad, de movimiento. Él está en todas partes, dependiendo de cuál es la situación de la persona en ese momento, pues estará representando alguno de los demás arcanos mayores o no. La otra diferencia es la carta de los amantes o el amante en el de Marsella, y en el Rider-Waite sería los enamorados, ¿vale? Otra diferencia es que este es el arcano sin nombre en el de Marsella, y aquí en el Rider-Waite sí tuvieron la osadía de decir la carta de la muerte. Tenemos que recordar que en la época medieval había mucho temor a lo que es la muerte, ¿no? Había mucho tabú, mucho dolor con respecto a esta palabra, con lo cual era un arcano que preferirían que no se le nombrara, ¿no? Es algo que no debería de ser nombrado para no llamarlo, para no atraerlo. Y por esas supersticiones no se le colocaba el nombre, aun cuando todos sabíamos que este es un arcano que representa a la muerte. En cambio, Arthur Edward White dijo: me importa un pimiento, yo sí voy a colocar su nombre, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre para no temerles. Otra diferencia es que en el de Marsella aparece la papisa y el papa, ¿ok? Es decir, tendencias importantes de la religión católica aquí, ¿no? De lo que existía en aquel entonces como figura religiosa importante y que imperaba en la época medieval. Por eso aparecen con este nombre y esta tipología de personajes. Muy bien, en cambio en el Rider-Waite podemos entender como un lenguaje muchísimo más moderno de lo que sería la perspectiva de la sacerdotisa y el sacerdote. Aquí sería la suma sacerdotisa, el hierofante o el sumo sacerdote, ¿ok? Entonces
es como una visión como más genérica de estos seres espirituales, ¿vale? No nos está diciendo la papisa, no nos está diciendo el papa, no nos está dando una connotación de alguna religión en específico, sino que nos está hablando de un personaje religioso que es un guía, que es como un mentor, ¿ok? Pero no nos está diciendo de ninguno en particular, ¿ok? Por lo tanto, la visión del Rider White es como más general en muchos aspectos, ¿ok? Bueno, la novena diferencia que hay entre el Rider White y el de Marsella es la posición de las miradas. En el de Marsella, tanto en el Rider White, aparecen en direcciones opuestas, totalmente opuestas. Vale, entonces vamos a ver el ejemplo con el Rider White y el de Marsella, ¿vale? El del Rider White, la suma sacerdotisa está viendo a ti directamente. En cambio, la papisa está viendo directamente a la izquierda. Lo mismo ocurre con el papa o el hierofante. El hierofante te está viendo directamente a ti y el papa está viendo hacia la derecha. Los significados de cada uno y del por qué cada uno está viendo hacia un lado y hacia el otro tiene un significado particular, todo tiene un porqué, ¿ok? Y eso va a ayudar a la hora de tú realizar una tirada hacia dónde está viendo un personaje, qué es lo que está señalando ese personaje y qué es lo que está tratando de decirte. Entonces, como cada mazo tiene una formulación distinta de sus arcanos, pues evidentemente no siempre va a dar la misma lectura y la misma comprensión de una misma tirada, ¿vale? Podemos hacer la misma tirada con los mismos arcanos, tanto uno con el de Marsella y uno con el Rider White, y van a haber diferencias, van a haber muchas diferencias entre lo que tú puedes sacar del Rider White y lo que puedes sacar del de Marsella, pero todo va a depender de cuáles sean tus gustos y con qué baraja tú resuenas. Bien, y la décima y última diferencia entre el tarot de Marsella y el Rider White es el nombre de los oros o pentáculos. Rider White, cuando configuró lo que es el palo de oros o el palo de tierra, le colocó pentáculos, ¿ok? Fíjense que aquí hay el dibujo de pentáculos. En cambio, en el de Marsella se conoce como el palo de oros, ¿ok? O palo de monedas, pero comúnmente más que todo es oros. En el Rider White, pero cuando lo traducen al español, le colocan oros, ¿ok? Pero originalmente es pentáculos. Hay algunos que otros que no le colocan oros, pero sí le colocan el pentáculos, pero es más común conocerlo por oros cuando lo traducen al castellano. Pero en inglés, que es el idioma original de este tarot, se conoce como pentáculos. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, regálame un like, comparte el video para que muchas más personas se enteren de estas diferencias entre el tarot de Marsella y el Rider White. Y no olvides suscribirte a este maravilloso canal que está hecho con mucho corazón y mucho amor para ti. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Everything is nice.